13:02, amigos y amigas, saludos cordiales. Gracias por engancharse a Telediario Emisión Central. En este lunes 1 de junio iniciamos el sexto mes del año con nuestros titulares. Este 1 de junio varios cantones a nivel nacional cambian el color de semáforo de rojo a amarillo. Los salvoconductos entregados por el Ministerio de Gobierno se mantendrán vigentes. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reanudó los vuelos nacionales e internacionales con todas las medidas de prevención. El próximo 1 de junio del 2020, Galápagos retomará sus actividades turísticas. El Consejo Metropolitano de Quito definirá el número de unidades que circularán desde el miércoles 3 de junio. Los transportistas están a la espera de la resolución. En lo internacional, se agudizan las protestas en Estados Unidos. Los disturbios raciales sacuden el país. El toque de queda no calma en las concentraciones. Iniciamos el desarrollo de las noticias. La Fiscalía creó una unidad que se encargará de investigar las irregularidades en las contrataciones durante esta emergencia sanitaria. Olga Velasco nos tiene un informe. Buenas tardes, así es. Hace pocos minutos la fiscal general Diana Salazar anunció la creación de una fuerza de tarea multidisciplinaria, la misma que estará conformada por alrededor de 40 personas, entre ellas 8 fiscales de la unidad de lavado de activos y de la unidad de lucha contra la corrupción. Estará coordinado por la fiscal Ivonne Proaño y liderado por la fiscal general Diana Salazar. Además, la fiscal mencionó que se ha pedido ayuda a la Policía Nacional para que sea parte de esta fuerza de tarea multidisciplinaria. La misma que estará encargada de investigar todos los actos de corrupción que se hayan desprendido de contrataciones efectuadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Tenemos declaraciones de la fiscal, escuchemos. Van a conocer exclusivamente los casos que se generen a raíz de esta emergencia. ¿Con qué objetivo? De garantizar la objetividad en las investigaciones, unificar procedimientos investigativos por estos tipos penales, sobre todo evitar la impunidad y blindar los procesos de presiones quizá políticas o conflicto de intereses que se puedan generar en las provincias. La fiscal Salazar además mencionó que esta unidad estará activa hasta que todos los procesos que se indaguen tengan una sentencia. Hasta el momento la Fiscalía maneja 43 investigaciones previas por actos de corrupción desprendidos durante esta emergencia y existen 2 procesos que ya se encuentran en instrucción fiscal. Esa es la información que se ha desarrollado hasta esta hora en la Fiscalía General del Estado en Quito. Continuamos con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Gracias por tu reporte. Y en referencia a este tema, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guattet, informó que durante su corta gestión ya se detectaron 614 posibles casos en irregularidades en contratos de la entidad. En su mayoría, las ilegalidades que son ya investigadas por la Contraloría se registran en el sistema de compras públicas. Además, indicó que la lucha contra la corrupción en la entidad es peligrosa y que existen amenazas a funcionarios. La compra de mascarillas y bolsas para cadáveres con sobreprecios en plena crisis sanitaria por el COVID-19 son hechos que sorprendieron a todo un país. El virus de la corrupción se ha diseminado prácticamente en la mayoría del sistema de compras públicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Jorge Guattet, presidente del Consejo Directivo de la entidad, en entrevista para Telediario, señaló que durante sus aproximadamente 30 días de gestión se detectaron decenas de casos denunciados a través del Comité de Ética, creado por su antecesor. El cual levantó ya 165 denuncias. Nosotros hemos levantado en este mes 614 más. Y a la medida que nos estamos revisando cada uno de los procesos de contratación, estamos entregándole a las respectivas autoridades para que hagan la investigación y puedan romper con este esquema que no solamente ha contagiado al IES. Y vuelvo a insistirle, para que un pago se haga con sobreprecio, para que el contrato sea puesto en marcha en 10 o 15 días, para que las
términos de referencia sean estos y no otros, sean tan específicos, ahí actuaba toda esa mafia que está dentro del entramado de la estructura de salud pública. El virus de la corrupción y de la ilegalidad es altamente contagioso. Ya contaminó a otras instancias del sistema de salud, casos que son investigados ya para evitar que más recursos se pierdan en este tipo de contratos, informó el funcionario. En emergencia, también en no emergencia. La semana pasada estuvimos revisando uno de los hospitales en los cuales hemos frenado y estamos tirando abajo aproximadamente 20 contratos, en los cuales nosotros hemos encontrado precios que no van de acorde a los precios de mercado, y obviamente estos recursos no se van a erogar en esos contratos. Por esta razón ya se está trabajando a contrarreloj en un antídoto que consiste en establecer mecanismos para transparentar las compras públicas. Una de las propuestas que se maneja desde su administración es concesionar la administración de las bodegas donde casualmente se registran los mayores casos de corrupción. Confesó que luchar contra este mal es peligroso. No todos se atreven a hacerlo y reveló el porqué. No es fácil encontrar gente que quiera asumir el rol. La gente le ha cogido miedo a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por no contaminarse. Incluso tenemos un caso que también fue denunciado a la Fiscalía, que golpearon a un funcionario. Las aproximadamente 600 denuncias de corrupción ya están siendo auditadas por la Contraloría General del Estado, informó Guatet. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y son cada vez más las voces que exhortan a las universidades y escuelas politécnicas que reciben recursos del Estado a priorizar los recursos que se les asigna. Analistas proponen a las autoridades de estos centros de estudio a ser creativos para, a través de la autogestión, por ejemplo, compensar los ingresos faltantes. Esta coyuntura económica que vive el país obligó a un ajuste de cinturones. El secretario de Educación Superior, Agustín Albán, conmina a que las autoridades de universidades públicas, a las privadas cofinanciadas y escuelas politécnicas que reciben recursos del Estado sean sensibles con el momento. Quizá en otro momento podemos darnos el lujo de no pedir esa eficiencia. Hoy no podemos, porque primero tenemos menos recursos y tenemos una obligación moral con el país. Asegura que se han mantenido diálogos con los rectores para justamente acentuar este pedido, priorizar el buen uso del presupuesto que reciben. Entiendo, soy sensible al desafío de las universidades y lo que implica, pero lo dijo el señor presidente, nos toca a todos arrimar el hombro, poner de nuestra parte. Para el abogado y analista político César Coronel Garcés, el momento exige en el ámbito universitario hacer dos distinciones cuyas acciones deben estar claramente definidas. Primero, en lo académico. No se puede bajo ninguna circunstancia atentar contra el derecho de los estudiantes a recibir la educación, y ese derecho tiene que ser plenamente garantizado. Y segundo, en lo administrativo. Con creatividad, autogestión y, por supuesto, con mucha comprensión de la realidad que vivimos, buscar mecanismos no solamente para ingresos que puedan tener las universidades. Decisiones y políticas universitarias que deben partir por comprender lo siguiente. Las fuentes de ingresos para las universidades se han visto afectadas. Es decir, no se trata únicamente de un tema de una decisión gubernamental apresurada o antojadiza. Desde el análisis económico, la propuesta del académico Víctor Hugo Villacrés apunta a mejorar la recaudación tributaria como uno de los elementos que podrían generar recursos permanentes a la educación superior pública y garantizar así la gratuidad en el tercer nivel, tal como ordena la Constitución de la República. Para que la recaudación pueda destinarse en esta emergencia hacia el fondo universitario, es decir, mayor eficiencia, no más impuestos, simplemente mayor eficiencia en la recaudación. Javier Ceballos, Ecuador TV. El sector del transporte público de Quito espera una resolución del Consejo Metropolitano que sesiona a esta hora para definir el número de unidades que van a circular desde el miércoles 3 de junio. Además, se analiza si el pasaje será o no gratuito, mientras que la Agencia Nacional de Tránsito trabaja en la certificación de terminales terrestres para la reanudación de las operaciones intraprovinciales.
Una vez que han cumplido con las medidas de bioseguridad en cada unidad, como la señalética en los asientos para la distancia, el manejo de los pasajeros, este sector se apresta a retomar sus actividades. La decisión es debatida a esta hora en el seno del Consejo Metropolitano para definir sobre el número de unidades que circularán desde este miércoles 3 de junio, cuando la ciudad entre a semáforo amarillo. Dado que sea el 40% de inicio, con la posibilidad de llegar al 50%. Pero ante la circunstancia de la decisión del COE nacional que determina que sea el 50% del parque automotor, incluido el 50% de la capacidad de los buses, nosotros acogeremos la decisión que el día de hoy a la 1 de la tarde adopte el Consejo Municipal de la Ciudad de Quito. En la discusión se incluirá si el pasaje será o no gratuito, como fue anunciado por el burgomaestre Jorge Yunda el pasado 3 de mayo, y cómo se entregará esta compensación, que tendrá una modificación al momento que ingrese a las cooperativas. Vamos a trabajar, posiblemente será entre 12 y 14 días, es decir, un bus va a trabajar el día de hoy para compensar a 3 buses más. Entonces los $200 no es que coge el propietario del bus solito, no, cogen 3 buses. El transporte intracantonal también reanudará las operaciones entre los cantones de provincias colindantes que estén en amarillo. 199 operadoras o cooperativas de transporte intracantonal y 222 interprovinciales, que no exista paradas intermedias. El transporte intraprovincial, pese a que no tiene una fecha para que entre a operar, la Agencia Nacional de Tránsito trabaja con 62 terminales terrestres para la certificación. En los terminales terrestres solo entrarán personas que tengan su boleto y no habrá ninguna otra actividad complementaria. Debe haber un proceso de ingreso, como hacemos en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Tiene siempre controlado con todos sus documentos en regla. Los pasajeros deberán someterse a procesos de desinfección al ingreso y la toma de temperatura corporal. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Desde este 1 de junio, varios cantones a escala nacional cambian el color en la semaforización. Uno de los cantones que se mantendrá en rojo es Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Esto como parte de la resolución del COE cantonal. A partir del 1 de junio se flexibiliza en este sistema de semáforo en color rojo algunas condiciones de movilización. Esto es el horario del toque de queda, que actualmente es a partir de las 14 horas, será a partir de las 18 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares que actualmente circulan un día a la semana, a partir del día lunes, podrán realizarlo 2 días a la semana. No podrán circular sábados y domingos. Representantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas prestarán su contingencia para trabajar de manera coordinada con la comunidad. Tal como lo hemos venido haciendo durante todo este periodo de tiempo, controlando que se cumplan las resoluciones tanto del COE nacional como las adoptadas en los respectivos COEs cantonales. Brindando el apoyo a las operaciones de la policía. Esto con el fin de coadyuvar y llegar a partir del día lunes, como se ha trabajado durante el inicio de esta pandemia. Según el registro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, del 25 al 31 de mayo, 149 cantones se han mantenido en rojo, 39 tienen fecha definida de cambio a amarillo y 1 pasa a verde. 32 cantones no han realizado cambios. En Cuenca, provincia de La Suay, se resolvió mantener la semaforización amarilla durante la semana del lunes 1 de junio al domingo 7 de junio de 2020. La cultura ciudadana en un muy alto porcentaje de acatamiento de las medidas de seguridad y distanciamiento físico, así como los resultados del fortalecimiento del sistema de salud, revelan que las condiciones actuales de la ciudad presentan garantías para dar continuidad a los conceptos establecidos para la semaforización amarilla. Este 1 de junio, el COE nacional dará a conocer la actualización en la semaforización a escala nacional, según las resoluciones de los COE cantonales. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Atención, este miércoles Quito cambia de color al amarillo. Los salvoconductos que otorga el Ministerio de Gobierno seguirán vigentes.
Recuerde que Quito durante este lunes 1 y martes 2 de junio continúa con semáforo en rojo, por lo que las restricciones de movilidad aplicarán de la siguiente manera. Lunes 2 de junio solo circulan las placas terminadas en los siguientes dígitos: 1, 2, 3 y 7. Martes 3 de junio solo circulan las placas terminadas en los dígitos 3, 4, 5 y 8. Recuerde que el toque de queda en semáforo en rojo rige desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. En cuanto a las restricciones de movilidad en semáforo amarillo en la capital serán de la siguiente manera. Miércoles 3 de junio, placa impar. Jueves 4 de junio, placa par. Viernes 5 de junio, placa impar. Sábado 6 de junio, placa par. Domingo 7 de junio no circulará ningún vehículo. Además, el toque de queda en color amarillo rige desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. En cuanto a los salvoconductos en la capital, mantendrán su vigencia pese al cambio de color en el semáforo de rojo a amarillo. Así lo informó el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Los salvoconductos siguen en funcionamiento porque hay actividades comerciales, hay determinadas labores que necesitan los ciudadanos, por ejemplo, en la entrega de insumos, en la entrega de implementos, en la entrega de alimentos. En estas circunstancias, pues, se necesita que todavía continúen en el uso de los salvoconductos. Y segundo, por el toque de queda. Aquellas actividades que ya en el espacio del color amarillo tenemos entendido que es a partir de las 21 horas, 9 de la noche, hasta las 05 horas del día siguiente, en esas actividades que superen ese horario, muy probablemente puede ser algunas actividades tendrán que hacer uso de este salvoconducto, así que por ello sigue activo y sigue en funcionamiento y vigente los salvoconductos anteriores. Autoridades de la Secretaría de Movilidad insisten en que es obligatorio que el conductor porte el salvoconducto en caso de ser necesario o pertenecer a alguna actividad esencial. Usted tendrá una multa económica en el caso de no respetar esta ley y la retención de su vehículo. Es el 30% de un salario unificado del trabajador y lastimosamente tendrá que quedarse el vehículo nuevamente hasta que termine la emergencia, es decir, hasta el 15 de junio, que es el decreto que tiene vigencia, el decreto ejecutivo. Creo que todas estas incomodidades que se pueden generar depende del cumplimiento de cada una de las personas. Las personas autorizadas a utilizar salvoconductos son particulares que acuden a citas médicas, abogados, personal de cadenas de alimentos y bebidas no alcohólicas, personal de salud, personal que labora en empresas de producción de medicamentos, empresas de sanitización, medios de comunicación y transportistas institucionales. Carla Arcentales, Ecuador TV. Este lunes el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reanudó los vuelos nacionales e internacionales que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria. En la terminal de Tababela solo ingresará el pasajero y por motivos de seguridad será restringido el ingreso a familiares y acompañantes del viajero. Quienes ya tengan planificado viajar a partir de este lunes a destinos nacionales o internacionales deben acatar las siguientes disposiciones. Solo entrará a la terminal el pasajero y deberá de manera obligatoria someterse a los controles. Así lo destaca el vocero de Keyport, Luis Galárraga. Hay una cámara térmica ubicada al ingreso de la terminal. Si un pasajero presenta una temperatura elevada, pues no podrá ingresar al terminal, no podrá volar. Para los pasajeros en arribo, hay cámaras térmicas ubicadas justamente en el arribo. Deberá acudir con al menos 4 horas de anticipación para vuelos internacionales y 2 horas de antelación para viajes internos debido al tiempo adicional que podrían tener los nuevos controles. Se pide a los viajeros hacer el prechequeo del boleto por internet. Y obtengan su pase de abordar en los servicios de web check-in que ofrecen prácticamente todas las aerolíneas en la actualidad. Los viajeros deberán respetar la señalización para mantener la distancia social. En las salas de preembarque, las sillas con estos distintivos no deberán ser ocupadas. Justamente estamos solicitando que no vengan tampoco familiares a recibir a los pasajeros que llegan del exterior. Es un cambio cultural que nos cuesta trabajo en general como ecuatorianos, como latinos, porque hemos tenido la costumbre siempre de venir en familia o en grupos de amigos a recibir a las personas que están llegando del exterior, pero lamentablemente las situaciones actuales nos obligan a cambiar a hacer ese cambio cultural, pues, y que de ser el caso, de ser necesario, pues solo venga una persona a recibir. Cada aerolínea se encargará de mantener los protocolos de limpieza y de bioseguridad en cada una de sus naves. No es necesario que el pasajero use trajes de bioseguridad para el viaje.
La mascarilla sí debe usarse de manera obligatoria. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, llegó esta mañana al aeropuerto de Tababela, al nororiente de Quito, en donde se informó que se realizarán pruebas de COVID-19 a los pasajeros que llegan y al personal aeroportuario. En la terminal aérea, donde ya se reanudaron los vuelos, se instalaron cámaras térmicas y termómetros de distancia al ingreso de pasajeros y en áreas de arribo nacional e internacional. El primer vuelo registrado durante esta mañana fue de la aeronave aeroregional que cubrió la ruta Quito-Catamayo-Quito, aterrizando sin novedades en la terminal aérea de la localidad lojana. Y a través del programa Reactívate Turismo se anclan otros proyectos de la cadena productiva del sector, como el de Cocina Segura, acciones encaminadas a garantizar la salud de los clientes y recuperar la economía. Los pasos previos se anunciaron hace una semana mediante el plan Reactívate Turismo, que entre sus ejes se contempla la facilidad de créditos para financiar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico. Van a poder acceder desde $500 hasta $500,000 con unas condiciones preferenciales. 36 meses plazo, 6 meses de gracia y una tasa de hasta el 5%. Porque las pérdidas del sector superan los $686 millones y esta es una alternativa para oxigenarse. Pero además, la iniciativa contempla la reactivación de los destinos con protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, Daniela Llanes es miembro de la Asociación de Chefs, desde donde se promueven capacitaciones para los trabajadores de restaurantes con el proyecto Cocina Segura. Van a aprender desde el uso de los guantes, el uso de mascarilla, el tema de la sanitización y la limpieza de los lugares de trabajo, también cómo tiene que ser la higiene del personal, porque es súper importante, también saber cómo es el tema del delivery, que es lo que se va a usar ahora. Es hacer que las personas se capaciten para poder dar seguridad tanto a sus clientes como al personal que trabaja tanto en restaurantes como en emprendimientos pequeños. En hoteles, restaurantes y más sitios de la cadena productiva turística debieron hacer inversiones adicionales para cumplir con los protocolos de bioseguridad, advierte uno de los representantes del sector hotelero, por lo que la recuperación económica se proyecta a unos 18 meses en primera instancia, con el cambio de color al amarillo en el semáforo de emergencia. Porque yo para reactivarme, lo he dicho, tienen que estar las carreteras abiertas, los transportes terrestres y las líneas, los buses reactivados, en los aeropuertos abiertos, las líneas aéreas funcionando ya, y las empresas funcionando, porque yo tengo el turismo nacional, internacional y el corporativo. En la mira también están previstos planes de turismo interno, turismo rural y de naturaleza. Los establecimientos van a estar capacitados de la mejor manera para poderles dar seguridad a los clientes. El sector está preparado y vemos con muy buenos ojos que se reactive lo más pronto que pasemos a amarillo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El sector empresarial está a la expectativa por la reanudación de más actividades económicas a partir de este miércoles que rige el semáforo amarillo. Afirman que en los últimos 70 días por la cuarentena las pérdidas se estiman entre los 12.000 y 15.000 millones de dólares. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito sostiene que cada mes en el país se venden 5.000 millones de dólares en el sector comercial y que durante más de 70 días de paralización de la mayoría de actividades productivas, la cifra de pérdidas es importante. Solo la última quincena de marzo perdimos 5.000 millones de dólares en ventas. Entonces, haga los cálculos, alrededor de 5.000 millones de dólares en ventas. Eso implica que el país en este momento debe haber perdido alrededor de 15.000 millones de dólares. Es una cifra que no es menor. Alarcón indica que dado que Quito cambiará su semáforo a amarillo desde el 3 de junio, la reactivación será paulatina y las ventas no se recuperarán de inmediato. Citó el caso de lo ocurrido en Guayaquil. Los centros comerciales, por darle un ejemplo, abrieron en Guayaquil. Me parece que la semana pasada entraron en la semaforización amarilla. La concurrencia de la gente estuvo en alrededor del 15 al 20%. Entonces, las ventas van a ir subiendo poco a poco. En un inicio, las empresas no venderán a los niveles que vendían el año pasado. El presidente de la Cámara de Industrias menciona que es fundamental no bajar la guardia ante la pandemia, cumplir todas las medidas de prevención y asegura que la reactivación de la economía es necesaria. Es muy importante para el sector productivo y también para la población en general
el hecho de entrar ya en una reactivación que nos permita volver a esta nueva normalidad. No podríamos en este momento tener unas estimaciones del porcentaje de disminución del consumo, pero sin duda la gente va a priorizar sus gastos. Zambrano manifiesta que las empresas textiles de manufactura, entre otras, están preparadas para cumplir con los protocolos de bioseguridad, que implican, por ejemplo, que solo puede trabajar de forma presencial el 50% del personal. El transporte puerta a puerta. De igual manera, la entrega de todo el material de seguridad que se requiere en la producción. Tapabocas, antifaces y también todo lo que tiene que ver con gafas industriales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El comercio electrónico se incrementó en Ecuador. Entre el 4 y el 14 de mayo se realizaron ventas por canales digitales por 425 millones de dólares. Los emprendedores pueden aprovechar este mecanismo para potenciar sus negocios. Por la pandemia, un grupo de la población ecuatoriana hace sus compras en línea. En 10 días, entre el 4 y 14 de mayo, se hicieron ventas por comercio electrónico por 425 millones de dólares, según el Ministerio de la Producción. El comercio electrónico se disparó 15 veces más que el promedio regular, según las cifras de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. El repunte obviamente se generó debido al cierre de las tiendas físicas por el tiempo de la cuarentena. García considera que las ventas por medios electrónicos deben convertirse en los nuevos aliados para los emprendedores y para las micro, pequeñas y medianas empresas. Poner un teléfono de contacto, un correo, poner el canal de WhatsApp para que la gente se comunique, poner todas las alternativas que una persona, si es que duda, puede llamar a esta persona a confirmar datos para poder hacer una transacción exitosa. La jefa de marca de una empresa que vende ropa y accesorios cree que es importante usar nuevas herramientas para incrementar las ventas. Afirma que Facebook permite desde capacitación hasta colocar anuncios para aumentar las ventas minoristas en línea. Otro día estuve unas 2 horas investigando cómo funcionaba esta nueva tienda de Facebook y realmente tiene un montón de cosas. Uno puede personalizar mensajes de respuesta automática con fotos, con videos. Le sugeriría a los emprendedores que sean más personalizados, además con los clientes, que les traten del nombre. Baez recomienda la integración de medios digitales para incrementar las ventas, crear contenido relevante para los clientes y mejorar la interacción. Facebook e Instagram tienen un link que si aplastan al cliente directamente ahí, se les direcciona al WhatsApp del emprendimiento y ya les pueden comenzar a escribir directamente en WhatsApp. Entonces esta también es una muy buena opción, ya que todo el mundo está en WhatsApp y es mucho más fácil la comunicación. Según los expertos, es fundamental activar las fuerzas de ventas a través de WhatsApp, en donde se puede compartir los potenciales productos para comercializar a través del comercio electrónico. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Los peajes de la provincia de Pichincha funcionarán con un tag electrónico desde este miércoles 3 de junio. Los ciudadanos deben registrarse en la página web www.pichincha.gov.es para adquirir el dispositivo. Tienen 15 días para hacer el trámite desde la primera vez que pasa por el sistema. El cobro de los peajes de la provincia de Pichincha se realizará de forma automatizada desde este miércoles 3 de junio. Este sistema se aplicará para los peajes de la autopista General Rumiñahui, vía Intervalles y Aloag Unión del Toachi. Las transacciones en efectivo son las más peligrosas. Por eso hemos decidido y tomado una decisión radical, que es eliminar absolutamente todas las cabinas de pago manual. A diario por el peaje de la autopista General Rumiñahui circulan 72.000 vehículos y más de 125.000 personas se transportan en el sistema público. Este lunes se registraron largas filas de ciudadanos que buscaban información sobre este sistema. Solicitan que el proceso de adquisición de estos dispositivos se extienda por 30 días más. Tantas personas que tenemos nuestro carro, nuestro movimiento, vamos a tener problemas aquí haciendo cola, no va a haber estacionamiento. Pienso que deberían aplazar por lo menos 15 días más, o sea, sería el mes completo prácticamente para que se pueda uno como usuario estar tranquilo y que los pases se den libre. Los dispositivos costarán $7 y para adquirirlos la ciudadanía tiene 15 días desde que pasa por primera vez por el peaje. El registro del trámite se debe realizar a través de la web www.pichincha.gov.es. Las personas no tienen que bajarse del vehículo. Nosotros nos acercamos al vehículo, recogemos la placa como ya viene registrado, ingresamos, traemos el dispositivo y le instalamos. Cada usuario puede recargar el número de pases que considere necesario. Por ejemplo, $10 le sirve para 25 pasadas.
La sanción para quien incumpla es de $60. En el caso de los peajes de la red de Panavial, como el peaje de Oyacoto, Guayabamba-Santa Rosa, Cochasquí, aún se analiza si este proceso seguirá con cobro manual. Por la cuarentena se calcularon 10 millones en pérdida por no cobrar la tarifa. María Elena Vaca, Ecuador TV. La reapertura de los trámites de revisión y matriculación vehicular en la capital aún está a la espera del análisis del COE Nacional y con ello definir si es viable que los centros de revisión atiendan al público de manera más segura. Además, se evalúa si técnicamente es posible revisar el universo de autos represados durante la emergencia sanitaria y a la vez atender a los automotores pendientes de la calendarización de lo que queda del año. Está previsto que este martes la Secretaría de Movilidad realice la consulta al COE cantonal y esta sea elevada al COE Nacional para definir si se reactiva o se suspende el trámite. Esto no implica que se exoneran los valores correspondientes a estos trámites. La respuesta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se conocerá durante esta semana. Y este lunes en Quito se registró un alto flujo vehicular, incluso de automotores, que tenía prohibido circular. En la capital, además, ya se registró la apertura de locales comerciales que tomaron estrictas medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, previo al cambio de semáforo rojo-amarillo que permitirá reactivar la economía en la ciudad. Este 1 de junio en el centro sur y norte de Quito se reportó un alto flujo de vehículos en las principales vías de la ciudad. Incluso se movilizaron automotores cuyas placas no coincidían con su día de circulación. Voy a retirar ahorita los bebés de aquí del hospital. ¿Estamos bien con los operativos de esto que está realizando? Hemos sancionado aproximadamente 15.500 vehículos, hemos citado por varias infracciones de tránsito, entre ellas la mayor cantidad por el mal uso del salvoconducto, y hemos retirado de vía aproximadamente 3.500 vehículos. Tenemos una sobrepoblación de vehículos en los patios de retención, pero estamos ya acoplándonos a unos terrenos de la EMOP y del municipio para seguir ingresando los vehículos. Se recuerda a la ciudadanía que en semáforo en rojo, este martes 2 de junio, podrán circular los automotores cuyas placas terminen con el número 3, 4, 5 y 8. El 3 de junio la ciudad de Quito ya pasa a un semáforo amarillo. Eso quiere decir que en movilidad vamos a tener que los taxis pueden circular en par e impar, los vehículos particulares y motos de la misma manera, y también el toque de queda será desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, y nosotros vamos a seguir con los mismos controles con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los vehículos que son retenidos por el mal uso del salvoconducto van a ser retenidos hasta que se termine el estado de emergencia. Debemos aclarar que en la ciudad de Quito se va a implementar ya esta ordenanza. En Quito también se evidenció la apertura de locales comerciales que ya están aplicando altas medidas de bioseguridad. Estamos manteniendo la distancia de persona a persona, mínimo 1,5 metros. Se está tomando la temperatura, máximo hasta los 36.6 pueden entrar. Como usted ve, desinfectando al personal, de la cintura para abajo, gel en sus manos. Este miércoles Quito pasará a semáforo amarillo con el fin de reactivar la economía luego de casi 2 meses de estrictas restricciones debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hemos visto que hay control, la gente sí se está cuidando. Le veo ordenado y estoy contento que esté sucediendo así porque creo que es un momento crucial para ver que en las próximas semanas no haya rebrote, entonces esperemos que esto funcione. Santiago Tello, Ecuador TV. (13:38 PM). Continuamos con más información nacional. El periodo lectivo 2020-2021 se inauguró en la región Costa y Galápagos. 2.500.000 estudiantes se incorporaron a las clases no presenciales en la primera semana, que será destinada a la adaptación. En la zona 8 se inauguró el año lectivo con un foro en el que participó la subsecretaria de Educación, una docente, un estudiante y una madre de familia. La cita fue propicia para despejar algunas dudas. Lenin Pino, estudiante de 6º año de básica, hizo su consulta. Señorita secretaria, esta forma no presencial es un reto porque si no entiendo algo de las fichas, ¿a quién puede preguntar? Los profesores se reúnen entre ellos, Lenín, para decir qué vas a aprender tú en tu grado esta semana. Entonces te mandan la ficha y una agenda, y en esa agenda dice qué páginas de la guía, de la ficha, vas a tener que trabajar cada día.
y también juntos porque la maestra o el maestro va a estar pendiente de ti todo el tiempo. Los canales de comunicación implementados por el Ministerio de Educación son mensajes de WhatsApp, SMS, teléfono convencional, plataforma del Ministerio de Educación, radio y televisión. Luego de la pregunta de Daisy Zúñiga, madre de familia, la subsecretaria de Educación en la zona 8, Mónica Higgins, dio a conocer la importancia del rol de los padres de familia en este proceso de educación no presencial. Muy importante el rol del padre, porque más que nada es el rol de motivador, de motivar a los chicos, de, por supuesto, ayudarlos a organizarse. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y Galápagos retomará sus actividades turísticas a partir del 1 de julio de 2020. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante una brigada en la que se brindó asistencia médica, se entregó pruebas rápidas de COVID-19 y kits de alimentos. Convertir a Galápagos en el primer destino seguro en materia sanitaria para propios y extraños es el objetivo que persigue el gobierno nacional. Así lo indicó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. El primer día de julio, reaperturar esta actividad que es la principal actividad de las islas, el turismo, y que les va a permitir a decenas, centenas de miles de ecuatorianos y extranjeros retornar a estas Islas Encantadas o conocerlas por primera vez. En este contexto se trabaja en la construcción conjunta con los sectores productivos, creando condiciones favorables para los habitantes y estrategias que respondan a la crisis generada por el COVID-19. Estamos trabajando tanto con MIES como Planifica Ecuador y Ministerio de Finanzas para poder tener un bono y un subsidio a las familias que están desempleadas, un bono familiar de al menos unos $300 para unas 5.000 familias durante unos 4 o 5 meses de apoyo para poder soportar este bache. Este es parte del esfuerzo que hemos hecho en materia de salud y en lograr que realmente no tengamos contagio comunitario hasta la fecha. Otro de los propósitos de la visita del segundo mandatario fue constatar la ampliación de equipamiento e insumos para la atención médica. De una cama de cuidados intensivos que teníamos inicialmente al inicio de la pandemia, llegar a 11, la entrega de las pruebas rápidas que hicimos tanto en San Cristóbal como Santa Cruz para el personal de la Fuerza Pública, para el personal de salud, pero también lo hemos puesto al servicio de la ciudadanía, esas pruebas rápidas en ambos hospitales de ambos cantones, de ambas islas, y eso nos da la certeza, la seguridad de que ya podemos empezar a pensar en el futuro. El vicepresidente indicó que se invirtieron $500.000 para fortalecer la isla Isabela y además se hizo la inauguración del renovado muelle en Puerto Ayora. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El sector productivo empresarial de la capital donó 20.000 pruebas inmunológicas para la detección de COVID-19 al municipio de la capital. El evento se desarrolló en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, en donde se dieron de alta a los 5 primeros pacientes recuperados de la enfermedad. Estos test servirán para los funcionarios que están en primera línea de riesgo. Son canadienses, son para detección de anticuerpos, son pruebas rápidas, detectan el anticuerpo IgG y el IgM. Casi toda prueba rápida funciona igual después de más o menos se demoran como 10-15 minutos en dar el resultado. ¿Esto no es PCR? No, esto no es PCR. En las primeras 3.000 pruebas que hemos realizado ya hemos encontrado un 6% de positividad. Eso es bueno decir a la ciudad, es decir, de cada 100 pacientes realizadas la prueba, 6 han tenido el coronavirus y hay que seguirse manteniendo ahí. Hoy comenzamos a hacer 800 pruebas diarias y cuando ya comienza el cambio de color está previsto las 1.500 pruebas diarias, que prácticamente es lo que nos va a salvar. En información de último momento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en su cuenta de Twitter que en Esmeraldas fue capturado alias Julián, integrante de Oliver Sinesterra, quien era buscado por el secuestro de los periodistas de Diario El Comercio y por el atentado con explosivos en San Lorenzo. Resaltó el trabajo de la policía, la fiscalía y las Fuerzas Armadas. Gracias por su preferencia. Continuamos con más noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, retomó sus actividades presenciales. Hace pocos minutos arribó a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles de esta información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros en estudios y audiencia a nivel nacional. Efectivamente, me encuentro en los exteriores de la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil. Aquí hace pocos minutos arribó el presidente Lenín Moreno, pues tal como lo anunció en redes sociales, a partir de este lunes 1 de junio retoma sus actividades oficiales. Como podemos observar en las imágenes, tanto el gobernador del Guayas como el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, participaron de la bienvenida al presidente Lenín Moreno. Se hizo el saludo protocolar y también estuvieron presentes autoridades del gobierno de Alemania, que hizo una importante donación al Ecuador. Como podemos observar, también se tomaron todas las medidas de bioseguridad durante el evento. A esta hora el primer mandatario se mantiene reunido con las autoridades del gobierno alemán y nosotros nos vamos a mantener aquí en este punto, en los exteriores de la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, para llevarles en las próximas horas más información. Ustedes con Más en Estudios, muy buenas tardes. Una característica de la infancia es tener sueños e ilusiones. 4 niños hoy nos cuentan cómo trabajan para alcanzar esas metas. Veamos más. Corredora de karting, Doménica Arellano tiene 11 años, pero desde los 6 ya empezó sus entrenamientos y se ha convertido en una de las 20 mejores pilotos de Europa y una de las 3 mejores de Ecuador. Incluso representó al país en la Le Mans de Francia. Nos cuenta la clave de su éxito. Me capacité y fui a entrenar todos los días. Después de tener clases, corrí carreras, cogí más experiencia y así es como lo logré. Hoy tiene más de 100 copas. Y mi sueño actual es llegar a la Fórmula 1 y ser uno de los mejores pilotos. Nico Zúñiga también es corredor de karting. De igual manera ha logrado grandes resultados a punta de esfuerzo. En este Día del Niño que se celebra en cuarentena nos cuenta. Yo extraño bastante, yo extraño a mis amigos del karting, a mis amigos del colegio y también extraño obviamente el karting y también extraño estar a altas velocidades. En el mundo del arte nos encontramos con Ramsés Maldonado, quien desde los 5 años se descubrió pintor y hoy con 13 sigue día a día trabajando en sus acuarelas. También entrena arduamente natación para llegar a ganar competencias nacionales. Para cumplir su sueño necesitan tener mucho esfuerzo, chicos. Si tienen un sueño, nunca lo suelten, chicos. Necesitan trabajar muy duro, a veces van a querer rendirse, pero chicos, no se rindan. Pasiones que se cultivan desde muy temprano. Andrés López es chelista, viene de una familia de músicos. A los 7 años ya ingresó al Conservatorio Nacional de Música, con el claro objetivo de llegar a tocar piezas cada vez más difíciles. Con 11 años se siente contento de poder compartir su música en varios escenarios. Expresar sentimientos, pero a través del instrumento, no con palabras, sino a través de las notas musicales. Cada uno de estos niños nos hablan de pasión, esfuerzo, perseverancia y disciplina, pero en esta travesía están acompañados del amor de sus padres, que los motiva a caminar paso a paso. Sofía Montoya, Ecuador TV. Arrancamos el desarrollo de las noticias del mundo. Día histórico en la nación. Es la primera vez en la historia que las luces de la Casa Blanca son apagadas y el presidente en turno es resguardado en un búnker tras las intensas y violentas protestas que por sexta noche no se detienen en Estados Unidos pese al toque de queda en varias ciudades. Sexta noche de disturbios raciales en Estados Unidos, desde la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd. Hay gente en el mundo que es atacada por el color de su piel, que es atacada por a quien aman y por lo que defienden. No podemos dejar que siga pasando, no está bien. Estamos por todos, estamos por la gente que no puede defenderse. Por eso los defiendo, por eso estoy aquí. No me importa ningún arresto sin condena. Si no hay condena después del arresto, ¿por qué lo arrestan? ¿Para apaciguarme? ¿Para evitar que esto suceda? ¿Sabes lo que digo? Necesitamos una condena. Necesitamos una condena.
Enfrentamientos entre manifestantes y policías han sacudido varias grandes ciudades del país, a pesar de los toques de queda decretados para detener las protestas. En la capital estadounidense se vivieron momentos de tensión. Sin justicia no hay paz, gritaban los manifestantes. A las 11 de la noche la Casa Blanca apagó sus luces exteriores. De mirar por la ventana, el presidente Donald Trump habría podido ver varias columnas de humo en los alrededores de su residencia. Según Fox News y The New York Times, el mandatario fue trasladado durante 1 hora al búnker del recinto presidencial. Miles de soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados para controlar las jornadas de protesta. Además, las autoridades estadounidenses anunciaron que habrá toques de queda en varias ciudades del país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y a continuación les presentamos un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América desde la ciudad de Washington sobre los últimos acontecimientos de las protestas en Estados Unidos. Escuchemos. Por sexta noche consecutiva se vivieron protestas y saqueos en más de 10 estados de la Unión Americana, incluyendo la ciudad capital, esto como consecuencia de las manifestaciones que se iniciaron en Minneapolis la semana pasada a raíz de la muerte de George Floyd mientras se encontraba en custodia de la policía. Aquí en Washington, D.C., los manifestantes llegaron incluso a la Casa Blanca y al Congreso, por lo que el presidente Donald Trump tuvo que ser resguardado. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, dijo que la violencia y el vandalismo de las protestas fueron cometidos por un grupo organizado que más estaba empeñado en destruir que en la propia protesta, aunque reconoce que tenían quejas legítimas. Sin embargo, declaró toque de queda hasta la mañana de este lunes. En la evaluación de daños se cuentan varias ventanas rotas, comercios saqueados y 3 vehículos del servicio secreto dañados. En Virginia, el gobernador Ralph Northam declaró estado de emergencia. Igualmente, en casi 40 ciudades en todo el país se impuso toque de queda en horarios variables. Mientras, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró estado de desastre, lo que le permite designar agentes federales para hacer funciones de la policía local. Los gobernadores en al menos 15 estados también activaron a las tropas de la Guardia Nacional, esto para poder ayudar a calmar a los manifestantes. El exagente de policía Derek Chauvin, que fue acusado de homicidio involuntario por colocar su rodilla en el cuello de Floyd, comparecerá a una audiencia ante el tribunal hoy en horas de la tarde, mientras que la policía de Minneapolis señaló que los 4 exfuncionarios involucrados en la muerte de Floyd tendrán la misma responsabilidad. Y mientras todo esto ocurre, funcionarios de salud advierten de la posibilidad de un aumento en los casos de COVID-19 después de las protestas, ya que muchos manifestantes han sido vistos sin mascarillas y si ya es difícil mantener el distanciamiento físico en condiciones normales, resulta casi imposible durante una protesta. El mundo ya sobrepasó los 6.100.000 casos de coronavirus y Estados Unidos se acerca al 1.800.000 casos con más de 104.000 muertes registradas según la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Ecuador TV. Gracias a Natalie por su reporte y por supuesto gracias a todos los televidentes por acompañarnos en este espacio informativo. Que tengan todos una buena tarde y ya se viene Fanático con los deportes.